rejilla cuadriculada con una espiral en el centro. Eso es lo que está filmando la cámara, ¿bien? Bien. ¿Qué hace el chabón? Le acerca un magneto. Primero, fíjate los campos que se producen. Claro. Iguales a los que nos quieren meter el verso de los campos de los Van De Halen. Gavitar. Sí, sí, sí. O sea, yo Exactamente. acá pongo Van Halen. Sí, 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 los tengo, los tengo. Sí, Bueno, ya de ahí ya vemos por qué ellos grafican a Van Halen así. claro, Y claro. después, fíjate lo que sucede con el espiral. Se mueve. Lo de afuera, esto de afuera, se mueve así. Pero ese interior se mueve exactamente al otro lado, opuesto. Y si vos trazás una... Espérate que tome más calidad ahora cuando hace el zoom la cámara. ¿Ves? Cuando, mira, ahí. ¿Ves que estos entran así? Exacto, Y estos entran así. exacto. Entonces, cuando vos haces esto así, para unirte, acá viene el espiral. Acá, o sea, a lo que voy es, Exacto, sí, está sí, sí. claro que todo se está moviendo en un campo magnético, o sea, en distintos niveles y locales, junto con el universal, como mostró la brújula, ¿me entendés? O sea, depende la fuente, cuánto está electromagnetizada, qué magnetismo debe tener, qué magnitud tiene, qué electricidad maneja, qué voltaje, qué frecuencia, tiene su propio campo magnético, como tenemos nosotros en el corazón, que a su vez está como de alguna manera orientado y sincronizado con el universal. Las estrellas, ¿sí? Lo de las estrellas puntualmente, se debe a ese campo invertido del magnetismo que se produce, basándose en cálculo, ¿sí? Y tratando de trasladarlo a la realidad, a lo que nosotros vemos. Lo que nosotros vemos es justamente este tipo de movimiento. ¿Ok? O sea, vamos a anular, vamos a dejar uno solo para constatar. ¿Sí? Acá vemos esto. ¿Bien? Y eso que vemos es justamente lo mismo que se puede ver en la realidad. Y esto está sobre un plano. Y acá también lo vemos sobre un plano. Entonces, si se ven en algunas imágenes, se puede ver cómo se bifurca y se puede interpretar acá lo que es un punto y acá lo que es otro, está sobre un plano, porque acá está sucediendo lo mismo sobre un plano. Y sobre una esfera no te da la perspectiva para que suceda esto al mismo tiempo. Ese patrón, cómo se repite. Este es un video muy bueno que muestra inclusive por qué es esta cuestión, esta es la famosa eclíptica, ¿sí? Por donde las cosas se mueven. ¿Mm? Este, este es un video muy bueno que les muestra siempre cómo es esta cuestión de que esto es lo que se está moviendo claramente y por qué se ve de la manera que se ve, cómo salen, por qué, cómo se explica el movimiento retrógrado de los planetas, siempre desde un plano, ¿no? No desde una esfera, y acá se muestra con imágenes reales de lo que se tiene o sea, ¿por qué en el 2016 todas estas cuestiones no son mostradas desde la ISS? La ISS en este momento nos podría proporcionar el verdadero supuesto cielo con estrellas, porque tienen miles de tiempos para estar arriba. Pueden agarrar una cámara, agarran una cámara, la ajustan la intensidad de la luz de entrada y esa cámara sacan una foto y nos las mandan, listo. No lo hacen, siguen sin hacerlo, siguen sin mostrarnos las estrellas en el espacio, siguen sin mostrarnos planetas enteros en el espacio. Todo depende de un telescopio Kepler o el Hubble, que no están ahí, ni siquiera los propios empleados lo saben. Lo vamos a ver más adelante, de propias palabras. Esto es lo que se ve en un hemisferio y en el otro, ¿sí? Acá podemos ver esta cuestión, ¿no? Entonces, a mí puntualmente esto me sirvió mucho. Hay un video explicativo que vamos a ponerlo. Denme un segundito. Este video seguramente ustedes lo habrán visto, está en inglés. Voy a aprovechar como para analizarlo arriba, porque más o menos está explicando un poco lo que vimos anteriormente.
Este es un excelente video en el que muestra justamente por qué, por una cuestión de perspectiva. Obviamente, nosotros tenemos una visibilidad limitada por el punto de fuga, no por otra cosa. Entonces, los cielos que se ven varían justamente por el alcance que nosotros tenemos de manera visual. Sin embargo, la Polaris, que está en el centro, es la Ursa, la mayor y la menor, y otras constelaciones del hemisferio norte, vamos a decirlo, pero de la constelación norte, son visibles casi desde todo punto de vista del plano. Lo que no sucede con la parte del sur. Bien. Entonces, acá lo que está diciendo es el supuesto sur polar, que es la Sigma Octantis de la Cruz del Sur y otras constelaciones, no son visibles simultáneamente desde cualquier punto sur del supuesto hemisferio sur. Al igual, digamos, como lo es Polaris a nivel norte, que siempre se ve en el centro. Por eso no es tomado como punto de referencia de lo que es el centro polar sur, como se toma la Polaris. O sea, no es el centro polar sur, ni la Cruz del Sur, ni la Sigma Octantis dentro de ella. Sigamos. Acá el video básicamente explica, ¿no? A nivel perspectivas, a nivel latitudes y demás, lo voy a ir adelantando, cómo es que se va formando. Esto es la Polaris, ¿sí? Próxima a ella. Acá lo que justamente explica es más o menos lo que veíamos hoy, ¿no? O sea, nosotros tenemos un punto de vista que, por una cuestión de perspectiva, hasta acá llega. Después, para lo que estaría más lejos, no se ve. Lo que estaría más lejos, no se ve. Bien, se ve hasta un determinado punto. Y esto inclusive tiene una problemática para lo que es la cuestión esférica. Lo cual no la tiene en este modelo. Básicamente, voy a adelantar. Acá justamente se puede ver que en distintos lugares del plano, depende a dónde uno está, cuando enfoca se ve justamente como si hubiese un centro único y una expansión hacia los laterales. Por eso se produce estas anomalías, que en una tierra esférica no se puede producir eso. No puede estar, no puede haber dos posibles polos. Esto se produce por una distorsión de la cantidad de perspectiva que estás viendo, básicamente. Por eso aparecen estas líneas que son rectas, o esto que se va hacia ese polo. Es por una cuestión, es como esto, o sea, acá yo, si muevo mi cámara, déjenme que lo reinicio. Yo acá, si tomo mi cámara y enfoco hacia arriba, bien, yo acá veo, ¿no?, una cuestión recta. Y de hecho yo acá tengo puesto como la cámara en ojo de pez, pero si pongo la cámara más en un ojo humano, que no va a abarcar tanto al mismo tiempo, justamente como no abarca tanto al mismo tiempo y el proceso de la lente es deformar la cantidad que la cámara estaría tomando, porque si no se ve así, y así es como se ve justamente en ciertas zonas, bien, como veíamos en esta parte de acá, bien. Si yo acá me elevo y estaría cerca del hemisferio norte, lógicamente voy a ver, bien, esto mismo que se produce acá, ¿sí? Entonces, como la cámara quiere tomar todo esto al mismo tiempo, es como que saca una imagen de ahí hasta ahí abajo, y al ampliarla, todo eso que sacó es que se ve de la manera esta que se ve acá, ¿sí? Porque justamente sigue en perspectiva. ¿Bien? Eso es lo que está explicando a grandes rasgos acá. Si uno estaría posicionado en el ecuador,
este sería el ángulo de visión que tiene, ¿sí? Desde el ecuador, por ejemplo, con respecto, estos serían las circunferencias, bien, que estaría dando las estrellas, ¿no? Estas mismas cuestiones de línea. Y esto para mí es clave de una bóveda, básicamente, ¿no? Porque tenemos en la realidad, desde la distribución, sería, acá estaría comenzando la Polaris, bien, por lo tanto, si yo estoy acá, lo que tendría que ver es menores círculos de estrella, menor cantidad de estrellas, y a medida, ¿sí?, cada vez más estrellas. Lo interesante es que a medida que yo avanzo hacia el polo sur, digamos, o hacia Australia, cuando llego a cuando visualizo para este lado, en lugar de ver la parte concéntrica, tendría que empezar a ver esta clase de líneas en lugar de esta clase de aros, esta clase de líneas. Acá está, recordemos, el lente distorsionado para poder abarcar todo el ángulo de visión, pero en la realidad ese ángulo de visión es muchísimo más chico. Entonces esto se da en la realidad, esto a medida que miro hacia el sur. Este es un video de Australia, justamente en la parte antártica, en donde se va a ver, ¿no?, lo que es el movimiento del Sol de las estrellas side by side, o sea, lado a lado, comparado, en el movimiento. Y lo que van a poder ver acá cuando hace un Star Trail, o sea, cuando hace un timelapse, fíjense eso. Y acá podemos ver las estrellas al moverse, ¿sí?, como inclusive la propia luz también de la luna, ¿no?, cómo va dejando esta clase de línea a medida que uno se acerca a lo que se diría los bordes antárticos. O sea, en la vida real sucede que tenemos entonces una cuestión de visual, ¿sí?, de visual en esta clase de perspectiva que vemos acá. Esa clase de visual que se ve acá es la que nosotros vemos en la vida real. Ahí lo tienen. A medida que uno se acerca al borde, se ven de esta forma y no se ve tipo Polaris arriba, pero a medida que te vas al norte, sí se ve tipo Polaris arriba, como se ve en esta parte de la imagen o en esta parte. Entonces, si nosotros vemos que hacia el centro tenemos esta distribución y hacia los bordes tenemos esta distribución, que acá se puede combinar y se puede comparar en grados de realidad, digamos, básicamente, ¿sí?, podemos ver hacia el norte esto, hacia el norte vemos esto, hacia el sur vemos esta distribución. Entonces, si hacia el norte vemos esto, hacia el sur vemos esto, es que hay una forma de bóveda claramente evidenciada bajo parámetros de la realidad. ¿Sí? Acá lo pueden ver. O sea, pero bueno, vamos a continuar un poquito más porque hay todavía más para seguir analizando. Quería dejar bien en claro para que la gente comprenda lo que es cuando marcan estas posiciones, ¿sí?, a lo largo de la bóveda. Es una bóveda, claramente, muchachos. ¿Sí? Esto se da simplemente por una cuestión, como les digo, de cuando ustedes ven esta clase de imágenes, es que este pedacito de acá es muy chiquitito en cuestiones de distancia. Se ven dos, como si fuesen inclusive esta clase de polos, pero no porque estás viendo para este lado del polo norte y para este lado del polo sur en esta distancia, simplemente porque la perspectiva colapsa, como se ven en otros videos cuando hablamos de por qué parece que el sol se mete atrás del horizonte. Es una cuestión de punto de fuga, es punto de fuga, entonces se distorsiona por ese motivo. Bien, vamos a continuar un cachitito más. Esto cuando se comienza a formar, esto es imagen real, cuando comienzan, ven, la animación, acá está acumulando, esto significa una línea, significa justamente velocidad. Acá se puede ver claramente que estas de acá ya tienen una velocidad bastante marcada con respecto a esta que sería Polaris y a las que la están circundando.
Bien. Ahí hay un gran detalle. Esto tiene una velocidad terrible en relación a estas. Por eso también nos dicen que a medida que te acercas al ecuador vas a 1600 kilómetros por hora y a medida que vas a los polos disminuye la velocidad. Esta es la matriz invertida. Este video es muy interesante también porque va en relación a todo esto que de alguna manera estamos viendo, ¿no? Siempre recomendamos activar la cuestión arborescente porque si no, eso es lo que está determinando el hecho de las distintas sincronización de un aumento diferente de estrellas según la forma esférica. Bien, o sea, eso es innegable de que esto es justamente una forma de cúpula. Por eso se aparecen poquitas arriba. Vamos a mirarlo desde afuera. Arranca de una, se distribuyen pocas ahí y a medida que se va extendiendo hay más acumulación porque se necesita más geometría para seguir esa forma, por así decirlo. Entonces, vamos a continuar. Este video es muy importante, me parece a mí, para terminar de entender de esto. Acá te explica, ¿no? O sea, justamente esto que hablábamos, de que como el horizonte, esta cuestión de deformidad es por esta cuestión de que uno tiene una visión limitada simplemente. Esto es lo que estaríamos observando. Y esto es clave, por ejemplo, porque acá esta persona utiliza, esto se lo voy a mostrar, me interesa mostrárselo, esto déjenme simplemente volver a la vista original. Entonces acá esta persona utiliza un programa de astronomía en donde va a explicar este fenómeno en la vida real, digamos. Tiene el Stellarium versión 0.1. Dice, bueno, esto es el norte. Y cuando yo estoy en el norte y apunto la Polaris, todo gira en torno, ¿sí?, a la Polaris. Sí, clockwise, anticlockwise, digamos, antirreloj horario. Pero si desde ese punto uno enfoca hacia el sur, lo que ve, then in the planisphere projection, which is very much like what you would actually see, as opposed to some of the other projections that you can commonly see, which don't reflect what you would actually see very closely. But in this projection, when we look south, cuando miramos sur, and we stand in the UK, we see the stuff estando por ejemplo en Inglaterra, dice, lo que vemos, drifting across. Vemos que la imagen del cielo, para el efecto del ojo, lo que sucede es que se desplaza, cruza, no gira. It's not a rotation, it's a crux. Es como un flujo de estrellas que se mueve. ¿Bien? ¿Qué pasa en esta proyección? Si vamos a Australia o Nueva Zelanda, al sur, ¿no? En Nueva Zelanda podemos ver, apuntando al sur, porque estamos en el sur, la sensación es que las cosas rotan. Vemos las estrellas rotar para el otro lado. And they're rotating clockwise around the polar. Alrededor de Polaris. En Australia, alrededor de Polaris. So that matches up with what we would expect to see. A clockwise rotation as opposed to an anti-clockwise rotation, which you see in the northern hemisphere. And when I turn around, y cuando giro y miro al norte, sucede lo mismo. Parece que se traslada y no que rota. Sin embargo, empíricamente en el norte se utiliza la Polaris para hacer justamente estas rotaciones de estrellas.
Estas, In the Fanister projection, sobre un punto central. there's only one axis of Hay rotation. solo un axis going de on. rotación. Uno solo, es este. Lo otro es pura y exclusivamente perspectiva. So there's only, Debido the al stars gran tamaño de esto, ¿no? are only circulating around one point. So that is what we observe in both hemispheres, Eso es lo que sucede en ambos hemisferios. because South Pole doesn't exist in the flat Earth model. When you're looking south in New Zealand, you're looking to what us in Europe and say England, the UK, is north. So if you look south in New Zealand, you're really looking north from a UK person's perspective. And if you're looking north from a New Zealand perspective, you're looking south from a UK perspective. So if you look at the flat Earth map, you can see why that is. Because the north and south are opposing each other, they're 180 degrees apart. So it doesn't enter into anyone's minds to think about this in the globe model, because of course in the globe model they can't be, they don't think they're looking at the same thing, they think they're on the bottom of the world. So what I've showed you explains how in a flat Earth model you would observe exactly the same phenomena as you see in the spherical world model. So if I can go to Australia and see what I'm told I'm going to see, the rotation around what I'm told is the South Pole when I look south, and a kind of indistinct kind of flow of stars when I look north. And in the northern hemisphere I'm seeing what I should. So I see what I should when I'm in what I think is the appropriate hemisphere. But it's all a big hoax. Después viene, ¿no? Instrumental, que demuestra lo que es justamente una tierra plana y que por qué siempre todo lo que es esta cuestión de astrolabios o de dispositivos que se usaban para navegar siempre se toma en cuenta la Polaris. Bien, y acá te muestra y te explica cómo es el tema de la Sigma Octantis. Inclusive, como les decía, The layout is comparable to that of an astrolabe. Seen from above, sí, everything falls into place in projection in an astronomically realistic way. acá te lo dicen justamente de One Minute Astronomer, cómo localizar el South Celestial Pole, porque básicamente in the Southern Hemisphere, en el hemisferio sur las cosas son distintas, no coincide con una estrella visible with bright star. O sea, no podés buscar una estrella visible para tratar de encontrar el South Celestial Pole. Así que acá ya vemos que refiere, y acá lo voy a leer textual, de imaginary point in the sky. El polo sur te lo están haciendo imaginar en tu cielo mental, porque no existe. No existe. ¿Sí? No coincide con ninguna estrella visible. Es posible to roughly locate, roughly, hacia borrosamente, más o menos como si ahí fuese una especie de centro magnético norte, pero no lo es. This star is not easy to find with the unnaked eye. ¿Ven el engaño acá? ¿Ven el engaño? En la propia página quieren suscribirse a One Minute Astronomer. Hacemos clic. Inclusive cuando vamos a buscar el South Celestial Pole, que no aparece al principio, sino que aparece el Celestial Pole, que te lleva al Polo Norte. Pero más allá de eso, en las imágenes, para que ustedes se den más o menos cuenta aproximadamente lo que estaríamos viendo, esta es la Cruz del Sur y esta es la distancia que hay. Imagínense, o sea, de acá a acá ya
hay directamente otro sistema, ¿no? Porque esto es otra estrella, es otro sol. Imagínense de acá a acá, para referirnos al South Celestial Pole, a ese nivel de engaño nos están sometiendo. Pero como sacaron de la currícula astronomía y la acomodaron a la parte universitaria para dejar todo acomodadito, porque ya te adoctrinan desde chiquito, estas cosas ni las cuestionás, básicamente, ni las cuestionás. Como le pasa a un piloto de avión o como le pasa a cualquier persona que trabaja con la gravedad en ingeniería, que hasta que no entras en este tema no te la cuestionás y no decís, ah, por eso todavía le dicen teoría. Entonces cuando uno ve todo este tipo de cosas sospechosas, y acá les repito, en este video no lo puedo poner completo, pero está muy bien explicado, y sobre todo también lo que se produciría en cuestiones mucho más palpables también, ahora que vemos todos los ejemplos anteriores. Por eso nosotros lo que notamos es, creo que está por acá, a ver si no me equivoco. Este es muy bueno, que era el que estábamos viendo hoy, que justamente habla, ¿no?, de la distribución, cómo coincide en esta cuestión de que haya más en el ecuador, que se vean más en el ecuador que en los polos, en cuestiones de cantidad de estrellas. Eso es muy muy interesante. No, porque se distribuye lógicamente bien, como una proyección esférica y demás. Bueno, acá tenemos unas excelentes timelapse de distintas locaciones del planeta, cómo se ve justamente, ¿no?, las distintas direcciones, cómo entran, ¿no?, en esta cuestión de depende de dónde estás ubicado, tingui, depende del lente que usás, y todo es una proyección plana. No, muy buenas. O sea, en este video ustedes piensen que esto es, ¿no?, el modelo oficial de cómo nosotros venimos moviéndonos en el heliocentrismo, ¿no? O sea, a todas estas velocidades, además girando las cosas alrededor nuestro, nosotros cambiando millones de kilómetros en nuestra órbita elíptica alrededor del Sol. O sea que la galaxia entera debería, de alguna manera, lo cual no es constatable bajo ningún punto de vista, debería estar girando con nosotros básicamente, porque acá hay millones de kilómetros, además de las velocidades en las que avanza el Sol y la propia galaxia, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿El punto cuál es? El punto es que si nosotros, ¿cómo puede ser que a nosotros Polaris siempre esté arriba nuestro? Por favor, o sea, es una ridiculez. Va a seguir igual que nosotros siempre, así, se va a estar moviendo localmente como se ve. Eso es lo que nos están planteando la ciencia. No que esto se mueve, para esto no tiene explicación. Inclusive habla de cuadrillones de kilómetros de distancia la Polaris, a 4 cuadrillones de distancia. No tiene nada que ver, o sea, al contrario, tendría que haber más paralaje todavía. El que se cree esto es una creencia absoluta, directamente, eso es creencia absoluta. O sea, lo que se está planteando ahí básicamente es esto, ¿no? O sea, así se forma, ¿sí?, apuntando directamente 90 grados a Polaris. El modelo que estamos viendo es esto, ¿no? Como si esas fuesen las estrellas, nosotros estamos en el planeta Tierra, Polaris está arriba nuestro, este es el Sol. ¿Qué pasa? Cuando yo hago orbitar, vean, si yo hago mover al planeta Tierra, y esto no está a escala, esto sería muchísimo más grande todavía, y las estrellas están en su posición y locación independiente, básicamente, ahora van a notar lo que sucede cuando yo empiezo a rotar alrededor de la Tierra, ¿bien? Inclusive ahí, si estás en otras latitudes, comienza a suceder esto. La Tierra comienza a rotar alrededor y ya se pierde el centro de Polaris, básicamente. Se va. Esto se comienza a mover así. ¿Bien? Entonces, justamente, eso es lo que está planteando nosotros desde el lado de decir, tendría que suceder esto, sobre todo en los millones de años
que pasaron para la ciencia oficial. Todo se está expandiendo. Esta relación no podría existir. No podemos ver el cielo durante miles y miles y miles y miles de años exactamente igual. Se tendría que, la única manera de que siempre esté así, es porque esto está quieto. Y las deformidades que se ven es porque todo conduce a campos magnéticos, a estar moviéndose por campos magnéticos. Bien, eso es más o menos. Y si no, que ya les digo, o sea, ¿por qué no hay estrellas? ¿Por qué en ningún video de la ISS se ven estrellas? No se pueden ver estrellas. Ya lo dice muy bien explicado en un video que se llama Eric Dollar, por ejemplo, No Stars, me parece que es. Dollar es una persona, es un científico que tiene sus libros publicados, tiene también publicado The Electrical Sun, el sol eléctrico, da varias conferencias, tiene sus talleres y demás, y en una entrevista que tiene ahí con una gente, dice, pregúntele a la ciencia cómo explica que cuando supuestamente están ahí arriba no se ven estrellas, inclusive cuando ustedes mismos mandan una cámara, no se ven estrellas. No, you can't see the sun in free space. So the sun is not visible in outer space. Not in free space. It's only invisible when gross matter becomes involved, like the Earth's atmosphere and envelope, whatever. That makes the light. Otherwise, there is no light. But you can't see the sun or you can't see the stars. You can see material objects, but you cannot see the sources of light. There is no light until there's a material object. To reflect all. So that means there's no time delay. So the whole time delay thing is meaningless. It doesn't take light years. There are no light years because there's no light. So that means that the light you see from the distant stars isn't 4 million years old. It could be only minutes old. It could be instantaneous. All the theories collapse when you can't see the stars in outer space. Bueno, a ver, inclusive capaz que muchos de ustedes no se dan cuenta, ellos tuvieron que inventar un sistema de medida nueva. Temas de medidas hay para todo, pero no infinidad, en absoluto. Por eso es de medida, porque es finito. Pero digamos que hay de todo, ¿no? Sistemas métricos, para el peso, de todo, ¿sí? No importa en qué parte del plano estemos, si queremos usar kilómetros, millas, esto, aquello, lo otro. Ahora, ¿el tema cuál es? El tema es que para irte al espacio, a ese espacio planteado por ellos, las cosas se miden en año luz. El problema con el año luz es que primero te dicen que el año luz es una unidad de medida de distancia, equivale aproximadamente, ya ahí te están diciendo que no lo pudieron comprobar, por eso ponen aproximadamente. Bien, después te dicen que se calcula la longitud que recorre la luz en un año. Más formalmente, un año luz es la distancia que recorrería un fotón. Recorrería. Bien, o sea, no está comprobado. Un fotón en el vacío no está comprobado. Durante un año juliano tampoco está comprobado. Nada de todo esto que está acá. Bien. Entonces, como todo esto que está acá no está comprobado en el año luz. ¿Pero por qué ellos ponen el año luz? Porque, o casualidad, la palabra luz etimológicamente viene del latín lux, como el templo de Luxor, ¿no? Siempre volvemos a lo egipcio. Bien, ahora, ¿qué pasa? También, o casualidad, la palabra lux es referida para Lucifer. Y todos sabemos de dónde viene toda la cuestión no etimológica, sino qué pasa si ponemos simbología de Lucifer. Ya todos lo sabemos, me parece, ¿no? Ya todos lo sabemos. Y siempre aparece un masón. No pasa ni a la segunda página. No hay ni siquiera que scrollear para que aparezca un masón haciendo invocación a Lucifer. ¿Qué es lo que te están diciendo ellos? Lo que ellos te están diciendo a tu subconsciente es que la distancia, por ejemplo, de esta estrella a esta estrella es de que, y ponele,
es de 30 lucíferes. Con los cuernitos y todo lo hacemos. Esa es la simbología, esa es la unidad de medida que no se puede comprobar, que es aproximadamente, que no es empírica, que no hay manera de comprobarlo porque nadie fue al vacío, no se puede emular ese tal vacío. Todo esto está inventado, está dentro de un sistema religioso. La unidad de medida basándose en lucíferes es fantasía, y encima es una unidad de medida religiosa y no científica.